Del libro a los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen. 23ª edición española. Don Esteban Gobi, animador del movimiento sacerdotal mariano y del movimiento mariano. Mi testamento, Ave María. Milán, 1 de enero 2011, primer sábado del mes y del año. Acojo la muerte como y cuando el Señor quiera, repitiendo en el corazón inmaculado mi sí a la divina voluntad. Dejo como mi testamento espiritual todo cuanto he escrito en el libro a los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen, y afirmo que los mensajes en él contenidos han sido recibidos por mí bajo la forma de locuciones interiores. En el espíritu de agradecimiento al Señor y a la Virgen, después de la Santa Misa exequial, pido que todos canten el Magnificat. Pido un funeral muy simple, en vez de flores, solicito que se hagan obras de caridad. Deseo ser sepultado en Dongo, en el santuario de la Virgen de las Lágrimas, a los pies del altar del crucifijo. Si esto no fuese posible, pido una sepultura provisional en la capilla del clero en el cementerio de Dongo. Como le he consagrado cada momento de mi vida, así consagro al corazón inmaculado de María el momento de mi tránsito de la tierra al cielo y del tiempo a la eternidad. Agradezco a todos el bien recibido. Pido perdón a quien hubiere ofendido, incluso involuntariamente. Prometo una especial protección mía a todos los que pertenecen al movimiento sacerdotal mariano, y una ayuda particular desde el paraíso, donde confío entrar por la misericordia del Señor y con la ayuda de vuestra oración. Os saludo en la espera de encontrarnos todos bajo el manto glorioso de la Reina de todos los santos, y os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El sacerdote Don Esteban Gobi. Introducción. El movimiento sacerdotal mariano. Primera parte. Origen. El 8 de mayo de 1972, don Esteban Gobi participa en una peregrinación a Fátima y en la capilla de las apariciones ruega por algunos sacerdotes que, además de traicionar personalmente su vocación, intentan reunirse en asociaciones rebeldes a la autoridad de la Iglesia. Una fuerza interior le empuja a tener confianza en el amor de María. La Virgen, sirviéndose de él como humilde y pobre instrumento, reunirá a todos los sacerdotes que acepten su invitación a consagrarse a su corazón inmaculado, para unirse fuertemente al Papa y a la Iglesia a él unida, para llevar a los fieles al refugio seguro de su corazón maternal. Se formaría así un potente ejército difundido en todas partes del mundo y reclutado no con medios humanos de propaganda, sino con la fuerza sobrenatural que brota del silencio, de la oración, del sufrimiento, de la fidelidad constante a los propios deberes. Don Esteban pidió interiormente a la Virgen una pequeña señal de confirmación que ella, antes de terminarse el mismo mes, le dio puntualmente en Nazaret, en el santuario de la Anunciación. El origen del movimiento sacerdotal mariano se remonta a esta sencilla inspiración interior que sintió don Esteban mientras oraba en Fátima. ¿Pero qué debería hacerse entonces en concreto? En octubre del mismo año se intentó un tímido comienzo con un encuentro de oración y de amistad entre 3 sacerdotes en la parroquia de Gena-Lario Como, y se dio noticia de este movimiento en algún periódico y en alguna revista católica. En marzo de 1973 los sacerdotes inscritos eran unos 40. En septiembre del mismo año en San Vitorino, cerca de Roma, se tuvo el primer encuentro nacional con la participación de 25 sacerdotes de los 80 que ya habían inscrito. En 1974 se iniciaron los primeros cenáculos de oración y de fraternidad entre sacerdotes y fieles, y poco a poco se extendieron en Europa y en las demás partes del mundo. Hasta finales de 1990, don Esteban Gobi
Ha visitado repetidas veces los 5 continentes para presidir los cenáculos regionales. Ha realizado unos 600 viajes en avión y un gran número en coche y tren. Y ha celebrado 1446 cenáculos, a saber, 693 en Europa, 485 en América, 97 en África, 91 en Asia y 80 en Oceanía. Esto constituye una prueba de cómo el movimiento se ha difundido admirablemente en estos años por todas partes. Difusión. El movimiento sacerdotal mariano ha logrado extenderse de manera silenciosa y extraordinaria. En casi todas las naciones de Europa, América, Asia, África y Oceanía se han establecido ya responsables nacionales encargados de recoger las adhesiones y de promover la formación de los cenáculos. Se les ha confiado además la tarea de nombrar los distintos responsables regionales y diocesanos, procurando que todo se cumpla con la mayor fidelidad al espíritu del movimiento. Dada la autonomía en que se deja a los centros nacionales, no es fácil dar cifras exactas sobre el número de miembros adheridos. Esto no es de gran importancia porque nos hallamos frente a un espíritu que escapa a los controles externos y que se realiza a medida que cada sacerdote que se adhiere al movimiento trata de vivir cada día su consagración a María. Según las solicitudes de inscripción recibidas, las adhesiones al movimiento serían ahora aproximadamente de 400 obispos y más de 100.000 sacerdotes del clero diocesano y de todas las órdenes y congregaciones religiosas. En cuanto a los seglares, no habiendo para ellos una inscripción formal, no puede darse una cifra ni siquiera aproximada, aunque ciertamente se trata de millones. Nos es grato, además, constatar la existencia de un gran número de sacerdotes simpatizantes. No se han inscrito todavía en el movimiento, pero han demostrado su solidaridad con el mismo de varias maneras y en distintas ocasiones. Su número tal vez es superior al de los inscritos. Si viven el espíritu del movimiento, aunque no figuren en registros o ficheros, ya cumplen todo lo que hay de esencial en él. Aunque casi sin darnos cuenta nos hemos convertido en un ejército numeroso. Sucede todavía que muchos sacerdotes no conocen a los compañeros que viven bastante cerca y pertenecen al movimiento. Esto ocurre en regiones donde el movimiento sacerdotal mariano apenas está en sus comienzos, aunque también en algún otro lugar. Esto se debe a la escasa organización de que se dispone y que permanecerá como una de sus características, y nuestro sentido de reserva que nos lleva a no entregar fácilmente listas o direcciones al primero que las pida, por tratarse de una elección espiritual, de un compromiso sobre todo interior. Asistimos, sin embargo, por todas partes a este hecho maravilloso. La Virgen, a través de los cenáculos de oración y fraternidad, se las arregla para que sus sacerdotes se conozcan, se ayuden, se amen como hermanos y lleguen a ser una fuerza de cohesión en todo el clero. Por la consoladora realidad de la comunión de los santos, sentimos como miembros aún activos y ahora más cercanos a los sacerdotes que nos han precedido en la vida eterna. Hay entre ellos algunos cardenales. El primero en inscribirse fue Santiago Lercano, entonces arzobispo de Bolonia. Muchos obispos recordamos, entre otros, a Monseñor Joao Venancio Pereira, obispo de Leiria y Fátima, inscrito en 1973 y fallecido en 1985. Ya son más de 5.000 los sacerdotes que han enriquecido sus últimos años de intenso apostolado de enfermedad, acogiendo y viviendo la invitación de la Virgen en el movimiento sacerdotal mariano. Entre ellos nos complace recordar a un siervo de Dios, el padre Gabriel Alegra, notable escriturista, traductor de la Sagrada Biblia al idioma chino, cuyo último esfuerzo fue traducir al chino el libro A los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen. En su rápida y capilar difusión, el movimiento sacerdotal mariano ha encontrado menores dificultades de las que en un principio se podían temer. Siendo su característica la fidelidad a la Iglesia y la obediencia a los legítimos superiores, donde estos, sobre todo a nivel de obispos, se mostraban benévolos y alentadores, todo procedía con mayor facilidad. Pero hubo que usar más paciencia en saber esperar,
donde la autoridad se mostraba perpleja o indiferente. Sobre todo en la guía de su movimiento se advierte la presencia vigilante e iluminadora de la Virgen. Conforta en las dificultades y frena en los entusiasmos. Enseña a usar con valentía la libertad de los hijos de Dios y al mismo tiempo nos impide asumir actitudes de oposición o rebeldía con los superiores, lo cual sería contrario al segundo de los puntos básicos del movimiento sacerdotal mariano, el amor al Papa y a la jerarquía a él unida. Espiritualidad. ¿Qué es el movimiento sacerdotal mariano? El movimiento sacerdotal mariano es una pequeña semilla plantada por la Virgen en el jardín de la Iglesia. Muy pronto se ha hecho un gran árbol que ha extendido sus ramas por todas partes del mundo. Es una obra de amor que el corazón inmaculado de María hace surgir hoy en la Iglesia para ayudar a todos sus hijos a vivir con confianza y filial esperanza los momentos dolorosos de la purificación. En estos tiempos de graves peligros, la Madre de Dios y de la Iglesia se mueve sin descanso ni vacilaciones para ayudar sobre todo a los sacerdotes, que son los hijos de su maternal predilección. En esta obra, como es natural, se utilizan instrumentos y de modo particular ha sido escogido don Esteban Gobbi. ¿Por qué? En una página del libro se da esta explicación. Te he elegido a ti porque eres el instrumento menos apto, así nadie dirá que esta es obra tuya. El movimiento sacerdotal mariano debe ser solo obra mía. A través de tu debilidad manifestaré yo mi fuerza. A través de tu nulidad manifestaré yo mi poder. 16 de julio 1973. Por tanto, el movimiento sacerdotal mariano no es una asociación, por muy laudable que sea, con sus estatutos y dirigentes, promovida por algún sacerdote o alma fervorosa, sino que es un espíritu, como lo ha felizmente intuido el Santo Padre Juan Pablo II. Es algo impalpable, pero no obstante fuerte y vivo, como son los dones de Dios, y tiene como objetivo principal vivir la consagración al corazón inmaculado de María. Para los sacerdotes el consagrarse a María significa tomar mayor conciencia de su propia consagración hecha a Dios en el día del santo bautismo y el de la ordenación sacerdotal. El movimiento sacerdotal mariano se hace realidad no en las cifras ni en la resonancia de los nombres, ni en la eficacia de la organización, sino en la medida en que escuchamos a la Virgen y secundamos la obra del Espíritu Santo para alabanza de la Santísima Trinidad. Pertenece al espíritu del movimiento quien, inscrito o no, se consagra al corazón inmaculado de María, y procurando vivir coherentemente y obrando en obediencia y para el bien de la Iglesia, ayuda también a los fieles a vivir su consagración a la Virgen. Es un movimiento que acoge a todos los sacerdotes diocesanos y religiosos, sin distinción de edades ni cargos. Se inscriben en él tanto sacerdotes, serenos y ardientes de celo, como los amargados por experiencias negativas personales o de apostolado. El corazón de la Virgen está abierto a todos sus hijos. Sus brazos reúnen y unen entre sí a los sacerdotes sin clasificaciones ni particularismos. La elección de predilección no es por parte de la Virgen, que se dirige directamente a todos. Cuanto te comunico a ti, hijo, no te pertenece, sino que es para todos mis hijos sacerdotes, a los que yo amo con predilección. 29 de agosto de 1973. La elección se realiza por parte de quienes aceptan de buena gana la invitación maternal. Quien desea adherirse al movimiento y estar al corriente de sus actividades, mande por escrito su adhesión al Centro Nacional o Regional. O si estos no existieran, aún dirija su solicitud al Movimiento Sacerdotal Mariano. Presbítero Andrés González Plaza. Apartado 992, 38400, Puerto de la Cruz, Tenerife, España. Correo electrónico msm@movimientosacerdotalmariano.es. Página web movimientosacerdotalmariano.es. Pero la solicitud de adhesión de nada serviría si faltara la adhesión interior y más aún
la voluntad constante de vivir y hacer vivir la consagración a la Virgen. Es bueno recordar aquí que la Virgen se dirige no solamente a los inscritos en el movimiento sacerdotal mariano, cuando habla de sus hijos predilectos, sino también a todos aquellos obispos y sacerdotes que se han confiado a ella, y se esfuerzan por vivir como sus hijos a ella consagrados. El compromiso de una total consagración al corazón inmaculado de María da a los sacerdotes un profundo sentido de confianza y de serenidad. El hecho de creer en circunstancias concretas que la Virgen está siempre a nuestro lado con el ansia de ayudarnos, como y mejor que lo haría cualquier madre, nos da una gran sensación de seguridad, aun en medio de los sufrimientos personales y de las incertidumbres de los días que vivimos. Se llega así a la médula del mensaje evangélico, o sea, a la fe en la providencia de Dios, que nos lleva a acoger cualquier circunstancia de la vida con la filial confianza de los pequeños, que se abandonan completamente a su amor de Padre. Así, el pasado se confía a la infinita misericordia del corazón de Jesús. El futuro se espera como un don de la providencia, que nos llegará a través de las manos de la medianera de todas las gracias, y el presente se vive con gozoso empeño, como niños que juegan o que trabajan bajo la mirada de la Madre. Los compromisos característicos de su espiritualidad. Los compromisos que caracterizan la espiritualidad del movimiento sacerdotal mariano son tres: la consagración al corazón inmaculado de María, la unión con el Papa y con la Iglesia a él unida, y conducir a los fieles a una vida de entrega confiada a la Virgen. Las páginas que ilustran la espiritualidad del movimiento están tomadas de las circulares 21, 23 y 24 de don Esteban Gopi. Primer compromiso: consagración al Inmaculado Corazón de María. Vivimos ahora tiempos difíciles, inseguros y dolorosos. Hoy el dragón rojo domina en el mundo y ha logrado edificar una civilización atea. El hombre, agigantado por el progreso técnico y científico, se ha puesto en el lugar de Dios y se ha construido una nueva civilización de tipo secular. Este rechazo radical de Dios es un verdadero castigo para la sociedad actual. Siendo Dios el Salvador y Jesucristo el único Redentor del hombre, la humanidad solo puede salvarse hoy con la condición de volver al Señor. De lo contrario, corre el peligro de destruirse con sus propias manos. Pero ¿cómo puede ser salvada si sigue obstinada en rechazar a Dios, el único que puede llevarla a la salvación? Aquí entra precisamente la función de María con motivo de su maternidad. María es la madre de Jesús y ha sido constituida por Jesús verdadera madre de todos los hombres. Por tanto, María es madre también de los hombres de hoy, de esta humanidad rebelde y tan apartada de Dios. Su obligación maternal es salvarla, y la Virgen, para salvarla, quiere hacerse ella misma camino para su retorno al Señor. Ella actúa de todas las maneras, y no se da punto de reposo en su afán de lograr este retorno. Y esta es la razón de sus frecuentes manifestaciones extraordinarias, que hoy son tan numerosas. Quieren hacernos comprender que nuestra Madre Celestial está presente y que actúa en medio de sus hijos. Ella desea actuar personalmente, pero no directamente, y puede hacerlo a través de los hijos que se consagran a su corazón inmaculado y se confían totalmente a ella, de modo que ella misma pueda vivir y manifestarse en ellos. Pero ante todo quiere obrar a través de los sacerdotes, porque ellos son sus hijos predilectos. Es típico de la espiritualidad del movimiento sacerdotal mariano no formular la doctrina de la consagración, ya conocida en la Iglesia, sino exhortarnos a experimentarla en la vida de cada día. Por esto traza un itinerario que lleva a la perfección de la confianza en la Virgen y se desarrolla en 4 etapas sucesivas: habituarse a vivir con María, dejarse transformar interiormente por ella, entrar
con ella en comunión de corazones, finalmente revivir María. Entonces la meta a la cual conduce el camino de la consagración, exigida como primer requisito para pertenecer al movimiento sacerdotal mariano, es esta: dejar que María viva y obre en nosotros. Quiero amar con vuestro corazón, quiero mirar con vuestros ojos, consolar y animar con vuestros labios, ayudar con vuestras manos, caminar con vuestros pies, seguir con vuestras huellas ensangrentadas y sufrir con vuestro cuerpo crucificado. 1 de julio de 1981. Ahora se comprende por qué la Virgen pide la consagración al corazón inmaculado a los que quieran pertenecer a su ejército. Ella misma quiere vivir y obrar en sus hijos consagrados, de modo que lleguen a ser expresión de su dolor y de su amor maternal, y trabajen sin descanso para reconducir a todos los hombres a Dios. Así la humanidad de hoy podrá llegar a la salvación por el camino del amor maternal de María, que se hace el canal a través del cual puede llegar a todos el amor misericordioso de Jesús. La consagración al corazón inmaculado de María está ordenada en último término a la consagración del mundo, o sea, al pleno retorno del mundo a la perfecta glorificación del Señor. Así se comprende por qué el Papa Juan Pablo II, en el acto de consagración o entrega al corazón inmaculado de María, ve el medio más eficaz para obtener el don de la divina misericordia sobre la Iglesia y sobre toda la humanidad. Dives y Misericordia 15. Y se ilumina con profundo significado el gesto, criticado a menudo por algunos, que el Papa repite muchas veces con fervor e íntima alegría del alma, de su personal consagración a María. Así se explica lo que hace en todas partes del mundo, con ocasión de sus frecuentes peregrinaciones apostólicas, cuando visita los santuarios más célebres, para consagrar al corazón inmaculado las iglesias locales en las cuales se encuentra. La razón profunda es que en la consagración al corazón inmaculado de María, el Papa ve el medio más poderoso para obtener sobre el mundo contemporáneo el don precioso del amor misericordioso de Jesús. Oh, cuán profundamente sentimos la necesidad de consagración para la humanidad y para el mundo contemporáneo. Oh, cuánto mal nos hace, por tanto, todo lo que en la Iglesia, en cada uno de nosotros, se opone a la santidad y a la consagración. Sean benditas todas aquellas almas que obedecen a la llamada del eterno amor. Sean benditos aquellos que día tras día, con inagotable generosidad, acogen tu invitación. Oh Madre, a hacer lo que dice tu Jesús, y dan a la Iglesia y al mundo un sereno testimonio de vida inspirada en el Evangelio. De la consagración al corazón inmaculado de María, por Juan Pablo II, hecha el 13 de mayo de 1982 en Fátima. Segundo compromiso, la unión con el Papa y con la Iglesia a él unida. La Iglesia es divina y humana, y en su dimensión humana es frágil y pecadora, y así tiene necesidad de hacer penitencia. La Iglesia es luz del mundo, lumen gentium, pero frecuentemente los males del mundo en que vive se convierten en enfermedades que atacan a la parte humana de la Iglesia. Esto está comprobado por sus casi 2000 años de historia. Hoy la Iglesia vive en un mundo que ha construido una nueva civilización secular. El espíritu de este mundo, o el secularismo, que ha entrado en su interior, ha causado el estado de gran sufrimiento y de crisis en que la Iglesia se encuentra. Es el famoso humo de Satanás, de que hablaba Pablo VI de venerada memoria. El secularismo, en el nivel intelectual, lleva al racionalismo y en el nivel de vida al naturalismo. A causa del racionalismo existe hoy en día la tendencia a interpretar de manera puramente humana todo el misterio de Dios y el depósito de la verdad revelada. Y así se niegan con frecuencia los dogmas fundamentales de la fe y se difunden los errores más graves de manera escondida y ambigua. A veces, estos errores se enseñan aún en escuelas católicas y así poco o nada se salva de la Divina Escritura e incluso del Evangelio de Jesús. Habéis compuesto un Evangelio para vosotros con vuestras palabras.
25 de septiembre de 1976. Debido al naturalismo, hay ahora la tendencia de dar gran valor a la propia acción personal, a la eficacia y a la programación en el sector apostólico, olvidando el valor primario de la gracia divina, y que la vida interior de unión con Cristo, es decir, la vida de oración, debe ser el alma de todo apostolado. De aquí se origina la pérdida gradual de la conciencia del pecado, como un mal, y el descuido del sacramento de la reconciliación, que se ha difundido ahora en toda la Iglesia. Contra estos errores, que de manera solapada y peligrosa atacan a la integridad de la fe, se ha pronunciado claramente el cardenal Joseph Ratzinger, cuando era entonces prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, con su famosa entrevista, publicada en el libro Informe sobre la Fe. Pero también el magisterio del Papa se pronuncia a menudo con firmeza e insistencia. Así surge espontáneamente la pregunta: ¿cómo es posible que la Iglesia no haya salido todavía de su profunda crisis de fe? La persistencia de la crisis en la Iglesia depende solo de su desunión interior. A causa de esta, hoy no todos escuchan y siguen todo lo que el Papa indica con su magisterio. La Virgen ha obtenido para la Iglesia un gran Papa, consagrado a su corazón inmaculado, y que ella misma conduce por todos los caminos del mundo para difundir la luz de Cristo y de su Evangelio de salvación, y para confirmar en la fe a todos, pastores y rebaños a ellos confiados. Pero en torno al Papa hay a menudo un gran vacío. Su magisterio no es apoyado por toda la Iglesia y muchas veces su palabra cae en un desierto. Y sin embargo, la renovación de la Iglesia solo se logra a través de su interior unidad. Por tanto, el camino que debe recorrerse es el de plena unión de todos los obispos, sacerdotes y fieles con el Papa. Así queda explicada la profunda razón del segundo compromiso del movimiento sacerdotal mariano. La Virgen nos pide hoy que sirvamos de ejemplo a todos para esta unidad, en amar al Papa, en orar y sufrir por él, en escuchar y difundir su magisterio, y de modo especial en obedecerle siempre en todo. La Virgen quiere que vuelva a florecer en el clero el ejercicio humilde y fuerte de la virtud de la obediencia. Naturalmente, la obediencia al Papa, el cual es punto de referencia y de comunión con el obispo, implica la comunión de obediencia con el pastor de la propia diócesis y con los propios superiores. Tercer compromiso: conducir a los fieles a consagrarse a la Virgen. Desde el principio se entendió que a religiosos y fieles se les llamaba a formar parte de este movimiento. En efecto, el tercer compromiso de un sacerdote del movimiento sacerdotal mariano es el de conducir a los fieles confiados a su cuidado pastoral a la consagración al corazón inmaculado de María. Pero los sacerdotes deben ahora comenzar a actuar. Por ellos quiero volver en medio de mis fieles, porque es con ellos, en torno a mis sacerdotes, como yo quiero formarme mi ejército invencible. 1 de noviembre de 1973. Esto explica por qué el movimiento sacerdotal mariano, que surgió en primer lugar para los sacerdotes, se abra también al vastísimo mundo de los laicos, dando origen al movimiento mariano. El movimiento mariano está constituido por todos los religiosos, no sacerdotes, y por los fieles que se comprometen a vivir una vida de consagración al corazón inmaculado de María, en serena comunión con sus sacerdotes y obispos. No les une ningún vínculo jurídico y pueden libremente obrar en las asociaciones eclesiales a las que pertenezcan. Como adheridos al movimiento mariano, se comprometen en una experiencia de vida totalmente consagrada a la Virgen, para ser ayudados por ella a permanecer fieles a la propia consagración bautismal, a convertirse en testimonio de comunión y unidad, en un esfuerzo constante de conversión por medio de la oración y de la penitencia. Vivir el bautismo. En el acto de consagración para los que se adhieren al movimiento, consignado al final del libro, se lee: con este acto de consagración nos proponemos vivir contigo y por medio de ti todos los compromisos contraídos con nuestra consagración bautismal.
Estas palabras expresan con claridad cómo un fiel que se consagra al corazón inmaculado es ayudado por la Virgen, sobre todo, a vivir hoy los compromisos contraídos en el momento de su bautismo. Es natural que a un cristiano inmerso en un mundo tan secularizado le sea muy difícil en estos tiempos vivir su consagración bautismal. El bautismo obra una transformación radical, comunica la gracia y la misma vida divina, nos conforma a Jesucristo, nos hace hermanos suyos, debiendo cada uno revivirlo en la propia vida. Ahora bien, a través de todos los medios de comunicación social, el cristiano es fácilmente instrumentalizado y manipulado por el mundo en que vive, hasta el punto de que muchas veces, casi sin darse cuenta, recibe de él y comparte los valores que se oponen a los que Cristo enseñó. Así hoy, ¿cuántos son los bautizados que, en la vida de cada día, llegan a traicionar su consagración bautismal? Como compromiso específico del movimiento mariano, la Virgen pide que los fieles se consagren a su corazón inmaculado. Y entonces ella, como madre, dulcemente los conduce a vivir su bautismo en plena fidelidad a Jesús y a su Iglesia. Testigos de comunión y de unidad. En el acto de consagración de los fieles se dice también: te prometemos estar unidos al Santo Padre, a la jerarquía y a nuestros sacerdotes, y así oponer una barrera al proceso de oposición al magisterio que amenaza los mismos fundamentos de la Iglesia. Este es un compromiso característico que distingue a todo fiel perteneciente al movimiento y lo urge a ser siempre en la Iglesia un elemento de cohesión, de pacificación y de unidad. En este periodo de su purificación, la Iglesia está viviendo momentos de gran sufrimiento. El movimiento sacerdotal mariano quiere, ante todo, participar plenamente en todos los sufrimientos de la Iglesia, bebiendo con ella el cáliz de sus grandes amarguras. Por esto no está llamado a obrar con la crítica, con el juicio y mucho menos con la condena. Por esto no comparte, sino que rechaza abiertamente el método seguido hoy por muchos que públicamente, aun valiéndose de la prensa, critican de modo acerbo y perverso a la Santa Madre Iglesia. Nunca se debe echar vinagre en sus heridas abiertas y sangrantes. La única ayuda que el movimiento quiere dar hoy a la Iglesia es el amor, de un amor filial y misericordioso. Os haré amar mucho a la Iglesia. La Iglesia atraviesa hoy momentos de grandes sufrimientos porque cada vez es menos amada por sus hijos. Muchos quieren renovarla y purificarla solo con la crítica, con ataques violentos a su institución. Nada se renueva ni se purifica sin amor. 9 de noviembre de 1975. Compromiso específico del movimiento mariano es conducir a los fieles a ser hoy testigos de amor a la Iglesia. Un amor que debe concretarse en una presencia fiel y apasionada para compartir su dolor y llevar con ella su gran cruz. Un amor sobre todo que nos lleva a ser, en toda circunstancia, elementos de cohesión y de unidad, contribuyendo así a curar a la Iglesia de sus profundas y dolorosas laceraciones. Compromiso de conversión. En la fórmula de consagración para los seglares se afirma a sí mismo: nos comprometemos a realizar en nosotros la conversión interior tan requerida por el Evangelio. La Virgen también pide siempre a los fieles pertenecientes al movimiento un compromiso diario de conversión en el camino de la oración y de la penitencia. Por esto, como madre atenta y preocupada, les ayuda a huir del pecado, a vivir en gracia de Dios, y les invita a la confesión frecuente, a una intensa vida eucarística, a observar siempre la ley de Dios, con un particular empeño por vivir la virtud de la pureza, especialmente los jóvenes y los novios, y la castidad conyugal en el sacramento del matrimonio, según la doctrina de Cristo recientemente reafirmada por el magisterio de la Iglesia. Y esto es hoy tan necesario para reaccionar contra la impureza más desvergonzada que es difundida por doquier, si se quiere contribuir al logro de un mundo más limpio y bello. Los fieles sean un ejemplo con una forma de vida austera,
con el repudio de una moda cada día más provocativa y obscena, combatiendo por todos los medios la difusión de la prensa, de espectáculos inmorales y el continuo desbordamiento de ese mar de fango que todo lo sumerge. Sean un ejemplo para todos por su pureza, por su sobriedad, por su modestia. Huyan de todos los lugares donde es profanado el sagrado carácter de su persona. Formen en torno a mis sacerdotes mi gran ejército blanco. 1 de noviembre de 1973. Ya se cuentan en decenas de millones los seglares que de todas partes del mundo se han adherido al movimiento mariano, y con frecuencia, precisamente de ello los sacerdotes, reciben buen ejemplo, ayuda concreta y aliento precioso. Los cenáculos. Se puede decir que el movimiento sacerdotal mariano actúa en todos los ambientes de la vida eclesial, en que se hayan personalmente empeñados sus adherentes, desde las comunidades religiosas hasta las parroquias, desde el sector de teología hasta la pastoral, desde la espiritualidad hasta el apostolado misionero. Cuanto más vive un sacerdote el espíritu del movimiento, tanto más se empeña con entusiasmo y se apropia las iniciativas de la Iglesia. Pero a veces el movimiento se desarrolla dentro de la vida eclesial con una actividad típica que consiste en reunir a los sacerdotes y a los fieles en encuentros de oración y fraternidad llamados cenáculos. Cenáculos regionales, diocesanos y familiares. Los cenáculos regionales y diocesanos se desarrollan siempre de acuerdo con el obispo del lugar, quien o participa en ellos personalmente o envía su beneplácito y bendición. Estos cenáculos ofrecen a todos una ocasión envidiable para hacer la experiencia concreta de la oración en común y de la fraternidad vivida, y sirven de gran ayuda a todos a superar dudas y dificultades y proseguir con valor en el difícil camino de la consagración. Entre los sacerdotes que se han tomado la tarea de reunir a sus hermanos, se han elegido a los responsables del movimiento a nivel nacional, regional y diocesano. De los responsables de cada nación se reciben informes bastante satisfactorios, que aseguran que los cenáculos se están desarrollando más y más. Los cenáculos familiares son hoy particularmente providenciales ante la grave disgregación de la vida de familia. En ellos, una o más familias del movimiento se reúnen en una misma casa. Se reza el rosario, se medita sobre la vida de consagración, se practica la fraternidad, comunicándose mutuamente problemas o dificultades, y se renueva siempre unidos el acto de entrega al corazón inmaculado de María. Ya se ha comprobado que las familias cristianas son ayudadas por los cenáculos familiares a vivir hoy en día como verdaderas comunidades de fe, de oración y de amor. La estructura de los cenáculos. La estructura de los cenáculos es muy sencilla. A imitación de los discípulos que se reunieron con María en el cenáculo de Jerusalén, nos encontramos unidos para orar con María. Los cenáculos deben ser ante todo encuentros de oración, pero esta oración debe ser con María. Por este motivo es una característica de todos los cenáculos el rezo del Santo Rosario. Con él se invita a la Virgen a unirse a nuestra oración. Se ora juntamente con ella, mientras ella misma va revelando a las almas el misterio de la vida de Jesús. El rosario que recitáis en los cenáculos, secundando la urgente petición de vuestra Madre Celeste, es como una inmensa cadena de amor y de salvación, con la que podéis envolver a personas y situaciones y hasta influir sobre todos los acontecimientos de vuestro tiempo. Continuad recitándolo, multiplicad vuestros cenáculos de oración. 7 de octubre de 1979. Para vivir la consagración. Durante los cenáculos debemos ayudarnos mutuamente a vivir la consagración al corazón inmaculado de María. He ahí el camino que debe seguirse, habituarnos al modo de ver, de sentir, de amar, de orar y de obrar de la Virgen. Para esto nos debe ayudar la pausa de meditación que hacemos en los cenáculos, porque hay otras oportunidades y otros lugares para los encuentros o programas de actualización que son también indispensables para todos.
En general, esta pausa se dedica a la meditación comunitaria del libro del movimiento. Por eso es contrario al espíritu del cenáculo pasar el tiempo escuchando doctas conferencias o programas de actualización cultural. De otra forma, corremos el riesgo de alejarnos del clima de sencillez y familiaridad que hace tan fructuosos nuestros encuentros. Para confraternizar. Finalmente, en los cenáculos se llama a todos a participar en la experiencia de una fraternidad auténtica. ¿Acaso no es una de las más bellas experiencias que siempre se nos ofrece en cada cenáculo? Cuanto más se ora y más espacio se deja a la acción de la Madre, tanto más sentimos crecer en nosotros el mutuo amor. ¿Por qué os quiero reunidos en cenáculos conmigo? Para ayudaros a que os améis mutuamente y a vivir en la verdadera fraternidad en compañía de la Madre. Hoy es necesario que mis sacerdotes se conozcan, se ayuden, se amen de verdad, que sean como hermanos reunidos por la Madre. Hay demasiada soledad, hay demasiado abandono hoy para mis sacerdotes. No os quiero solos, ayudaos, amaos, sentíos y sed verdaderamente todos hermanos. 17 de enero de 1974. Para el peligro de la soledad, hoy tan particularmente sentida y peligrosa para los sacerdotes, con grave riesgo de sus almas, he aquí el remedio ofrecido por Nuestra Señora, el cenáculo, donde nos reunimos con ella para poder conocernos, amarnos y ayudarnos como hermanos. Una ayuda para la Iglesia. Al final de esta primera parte de la introducción, en que procuramos explicar sobre todo el origen, la difusión y la espiritualidad del movimiento sacerdotal mariano, surge naturalmente la pregunta: ahora bien, ¿qué significa hoy este movimiento en la Iglesia? Entre las muchísimas asociaciones que trabajan a todos los niveles, ¿cuál es su función en la vida eclesial? A esta pregunta creo que debe darse esta sencilla respuesta. El movimiento sacerdotal mariano es una ayuda que la Madre Celestial ofrece hoy a la Iglesia para que advierta su presencia maternal, para que sea consolada en sus grandes sufrimientos y se sienta siempre rodeada por el amor y la oración de muchos de sus hijos. Con el movimiento sacerdotal mariano, la Virgen quiere ofrecer a la Iglesia una ayuda válida para superar la dolorosa crisis de purificación que está viviendo en estos tiempos. A causa de esta crisis, se ve como órdenes y congregaciones religiosas en otro tiempo florecientes atraviesan ahora momentos de particular dificultad. Con su obra, la Virgen desea ayudar a todos a superar con ella los momentos actuales de sufrimiento, y por eso invita primero a los sacerdotes y luego a los religiosos y a los fieles a consagrarse a su corazón inmaculado y a la mayor fidelidad al Papa y a la Iglesia. El motivo por el cual el movimiento no tiene existencia jurídica alguna es para que tal ayuda pueda ser fácilmente acogida por todos. En ello está su debilidad, porque no teniendo una fisonomía jurídica, se ve la imposibilidad de pedir aquellas aprobaciones oficiales que podrían facilitarle el camino. Pero aquí también está su fuerza, porque al no imponer ninguna atadura de asociación, facilita a los sacerdotes y a los religiosos su adhesión al movimiento. Si se compara la Iglesia a un gran árbol, yo diría que el objetivo del movimiento sacerdotal mariano no es el de añadir una nueva rama a las muchas que ya tiene, sino de infundirle una fuerza secreta que, partiendo del corazón inmaculado de María, se difunda a todas las ramas de la Iglesia y ayude a cada una a desarrollarse según su función propia y su fisonomía particular, comunicando a todas un mayor vigor y una mayor belleza. Si después se quiere saber cuál es la cualidad que más importa en el movimiento sacerdotal mariano, me parece que debo afirmar que es su esencial pobreza. El movimiento es tan pobre que ni siquiera tiene una existencia oficial, y al no tenerla es natural que no pueda ser catalogado de alguna manera. A veces sonriendo decimos entre nosotros: ya somos más de 60.000 sacerdotes y unas decenas de millones de fieles los que pertenecemos al movimiento sacerdotal mariano. Sin embargo, en ninguna parte se puede hallar prueba de que existimos. El movimiento es tan pobre que ni siquiera puede contar con medios propios, ni le es posible aceptar legados o bienes.
Solo vive de los donativos que le depara la providencia para ayudar a los inmensos gastos de la publicación y difusión de sus libros. También en este punto cada centro nacional se rige autónomamente para la vida del movimiento, según los medios que le proporciona la divina providencia. El movimiento es pobre en apoyos humanos, aun aquellos que podrían procurarle alegría y aliento en medio de las dificultades inevitables que encuentra en su camino. Estos podrían ser unas particulares recomendaciones por parte de los superiores, unos elogios y estímulos de las autoridades eclesiásticas y otros testimonios de aprobación. El apoyo seguro que la Virgen quiere darnos es su corazón inmaculado, y la única carta de recomendación es la que ha escrito en la vida de todo sacerdote consagrado a ella para ayudarlo de este modo a llegar a la santidad. Esta pobreza radical del movimiento sacerdotal mariano debe ser amada, bendecida y vivida por cada uno de nosotros, porque es la misma pobreza de María reflejada en su obra. Es la pobreza de la Reina del Cielo, que se esconde bajo las apariencias de una sencilla mujer de casa. Es la pobreza de nuestra Madre Inmaculada, de la toda llena de gracia, que se refleja en su modo de vivir tan sencillo y normal, en el perfecto servicio a su esposo José y a su divino Hijo Jesús. La pobreza de María debe reflejarse siempre en esta obra suya, porque el movimiento sacerdotal mariano debe asimismo existir, difundirse y obrar, solo al servicio y como perfecto servicio de amor a la Iglesia. He aquí por qué el movimiento no debe tener ni siquiera una existencia propia, solo puede vivir en la vida de la Iglesia y al servicio de la Iglesia. De este modo, la Iglesia puede ser ayudada de verdad a llevar su gran cruz en estos momentos sangrientos de su purificación, y por la luz recibida del corazón inmaculado, a través de tantos hijos predilectos suyos, ser sostenida hasta llegar a su mayor esplendor. Así, a través de vosotros, que me habéis respondido, mi luz sigue difundiéndose siempre más en la Iglesia, y la Iglesia recobra vigor y confianza, y toma nuevo impulso para la evangelización y la salvación de todos los pueblos de la tierra. 4 de noviembre de 1980. Segunda parte. Criterios teológicos para la comprensión del libro. Algunos creen que el movimiento sacerdotal mariano se identifica con el libro a los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen, o sea, que el movimiento y el libro son la misma cosa. Es un error. De hecho, el movimiento sacerdotal mariano es distinto del libro. El movimiento es una obra de la Virgen y consiste esencialmente en llamar a los sacerdotes a la consagración a su corazón inmaculado, a una gran unión con el Papa y con la Iglesia y en orientar a los fieles hacia una renovada devoción mariana. Como se ve, la enunciación de los puntos que caracterizan al movimiento es muy simple y cuando uno los vive pertenece al mismo aunque por hipótesis nunca haya conocido el opúsculo. En este sentido, el movimiento sacerdotal mariano es distinto del libro. Pero, cuando uno comienza seriamente a vivir estos compromisos, siente naturalmente la necesidad de preguntarse: ¿y cómo debo vivirlos? ¿Quién me da la seguridad de que los vivo? ¿Cuál es el camino que debo recorrer? A estas preguntas responde el libro, porque él nos traza el itinerario que debemos seguir para vivir en concreto la consagración al corazón inmaculado de María. ¿Pero puede el movimiento sacerdotal mariano prescindir del libro? En teoría sí, pero en la práctica absolutamente no. En efecto, así como el movimiento es obra de la Virgen, así también con el libro, se ha escogido ella misma un instrumento indispensable para su difusión y para la genuina comprensión de su espíritu. Incluso el libro es solamente un medio para la difusión de mi movimiento, un medio importante que yo he escogido por ser pequeño. Servirá para dar a conocer a muchos esta obra mía de amor entre mis sacerdotes. 24 de junio de 1974. Ahora creo conveniente hacer una pausa para explicar el origen y la forma literaria del libro, sus méritos y limitaciones, y principalmente para exponer algunos criterios de sana teología que son necesarios para su exacta comprensión.
En esta indagación nos hemos valido de la notable ayuda aportada por las circulares 16 y 18 de don Esteban Gobi, y en particular de la precedente introducción. Origen y forma del libro. Desde julio de 1973, don Esteban Gobi comenzó a notar algunos pensamientos que límpidos y fuertes le brotaban del alma. Obedeciendo a su director espiritual, procuró recogerlos en un opúsculo de pocas páginas, y así logró preparar la primera edición, que fue presentada en la reunión de los sacerdotes del movimiento, celebrada a fines de septiembre del mismo año. La acogida dada al libro fue más bien negativa. ¿Por qué ese rechazo, a pesar de que se juzgaba que su contenido correspondía a lo que en la oración y en los coloquios se había intuido como el camino a seguir por el movimiento sacerdotal mariano? Por las mismas razones por las cuales, también hoy, el libro encuentra dificultad para ser aceptado. Ante todo porque faltaba la aprobación eclesiástica. Esta no se había pedido por tratarse entonces de una pequeña publicación pro manuscrito no comercial y porque los escritos de este género están dispensados de ella por el motu proprio del Papa Pablo VI del 10 de octubre de 1966. Después por la forma literaria con que se presentaba. En efecto, indicaba la orientación espiritual del movimiento como trazada por la misma Virgen, a través de un fenómeno místico llamado locución interior. Y este aspecto suele desagradar a los sacerdotes. Especialmente porque con tantos mensajes como circulan hoy, de los cuales es lícito pensar que una parte de ellos sea de origen patológico y la otra de discutible autenticidad, se temía que presentando el libro de esta forma estaría expuesto a encontrar en su camino obstáculos insuperables y graves dificultades, sobre todo por parte de las autoridades eclesiásticas. Pero estas dudas fueron poco a poco superadas por la aceptación cada vez más amplia dada al libro por sacerdotes, religiosos y fieles, y por la multiplicación de sus traducciones por doquier en las principales lenguas conocidas. Todos advertían, primero con cierta sorpresa y después con profunda alegría del alma, que el libro es un medio muy pobre y pequeño, pero elegido por la Virgen, para difundir el movimiento en todas las partes del mundo. El libro efectivamente es un instrumento humanamente bastante limitado del cual ha querido valerse la Madre Celestial para atraerse a los sacerdotes y a los fieles que le han sido confiados. Una vez atraídos a su corazón maternal, sacerdotes y fieles serán introducidos por ella en la intimidad del corazón de Jesús, para vivir en el corazón de la Iglesia su cuerpo místico. Si se toma en las manos con respeto este libro y se medita con sencillez de corazón, se tiene la impresión de escuchar una palabra viva, dulce como la miel y tajante como una espada. En él se propone una espiritualidad basada en la revelación y en la vida de la Iglesia, a través de pilares luminosos como San Juan Evangelista, San Francisco de Asís, San Francisco de Sales, San Luis Griñón de Montfort, San Juan Bosco, Santa Teresita de Lisieux y San Maximiliano Kolbe. Se puede verificar su validez con solo llevarlo a la práctica. Por los frutos se conocerá la calidad del árbol. El libro no se divide en capítulos bien definidos y concatenados, porque el mismo movimiento sacerdotal mariano se va comprendiendo con más claridad en sus exigencias y riquezas, a medida que la Virgen lo da a conocer a través de los escritos de don Esteban Gobi. Ella misma delinea, difunde y establece de manera tan discreta como grandiosa el movimiento sacerdotal mariano extendido ya en todo el mundo. Méritos y límites del libro. Los méritos y límites del libro derivan de ser un sencillo pero precioso instrumento para el movimiento sacerdotal mariano. Es un medio precioso para su difusión. El movimiento sacerdotal mariano se halla ahora difundido en todas partes y ha llegado siempre a través del libro. Este ha sido traducido espontáneamente a las principales lenguas y así ha podido dar a conocer a los sacerdotes la urgente invitación de la Virgen a consagrarse a su corazón inmaculado. Desde todos los continentes, los sacerdotes, atraídos por su invitación maternal, han respondido con su adhesión al movimiento. Se han confiado a María, han comenzado a reunirse en cenáculos y de este modo la obra de la Virgen ha logrado difundirse en todas partes y llegar incluso a los lugares más remotos y lejanos de la tierra. Cuando don Esteban llega a los lugares, aun a los más recónditos, para participar en un cenáculo, tiene la grata sorpresa de ver que el movimiento ya se ha difundido en ellos y en consecuencia debe reconocer que el medio de una difusión tal ha sido siempre el libro.
El libro, pues, cumple de manera admirable su cometido de hacer conocer en todas partes el movimiento sacerdotal mariano. Es un medio precioso para la comprensión de su espíritu. La meditación del contenido del libro consigue a menudo obrar verdaderas transformaciones en las almas. Ayuda a vivir el espíritu de la consagración y a veces deja a los sacerdotes la impresión de responder a sus propias necesidades. Les da valor para superar las circunstancias difíciles. Los conduce gradualmente a hacerlo todo con María, por medio de María y en María. Los millares de cartas de adhesión enviadas por sacerdotes a los distintos centros nacionales testimonian esta realidad. Voy a citar como prueba algunos pasajes de 3 cartas de sacerdotes que he recibido. De un sacerdote italiano. Tengo vuestro libro, que me dio a conocer mi obispo, ya fallecido. Él lo leía habitualmente, lo tenía siempre en sus manos, y cuando la vista comenzó a fallarle era yo quien le leía algunas páginas. Se deleitaba con su lectura, porque le servían de gran provecho espiritual y encontraba en ellas alegría y fervor. De un misionero de Brasil. Mi temor es detenerme, y esto por muchos motivos, los cuales pueden clasificarse como tentaciones fáciles, que de una manera u otra son mi alimento de cada día. Pero después, meditando el libro, renuevo mi acto de abandono en el corazón inmaculado de María, y poco a poco renace la confianza. ¿Cómo quisiera vivir la certeza de ser propiedad de María? De un país de América Central. Soy un sacerdote reducido al estado laical desde hace 14 años. Habiendo sufrido una grave crisis de fe y moral, dejé de orar. Soy profesor en una gran universidad. He tenido en mis manos vuestro libro, que pasé muchos meses sin leerlo, creyendo que sería algún manualito común y corriente de devoción mariana. Por fin sentí el deseo de abrir el libro, que aún no había abierto. Yo no sé lo que pasó en mí. Desde la primera página se despertó en mí un deseo creciente de leerlo más y más, un fervor, un renovado amor a Jesús y a su Iglesia. Recordé entonces lo que había aprendido en el seminario, a Jesús por medio de María. Me preparé durante todo el mes de noviembre y el 8 de diciembre hice mi consagración al Corazón Inmaculado. Son, pues, méritos innegables del libro sus grandes logros en contribuir a la difusión y comprensión del espíritu del movimiento sacerdotal mariano. Límites del libro. Los límites del libro, como puede verse, son los propios de un instrumento que sin duda es pobre y pequeño. Su pobreza y pequeñez resaltan de varias maneras, ante todo por la forma. El libro en efecto se presenta bajo la forma de locuciones interiores, y esto podría ser para muchos piedra de tropiezo para su aceptación. ¿Pero para quiénes? En general, para los que tienden a rechazar toda forma de intervención sobrenatural, ya que sólo aceptan lo que pueda pasar a través de su propio juicio racional. Pueden ser incluso personas buenas, preparadas, cultas, pero se creen dotadas de una mentalidad superior y se escandalizan ante la extrema pequeñez de un instrumento como este. También por el contenido se percibe su pequeñez. El libro en efecto no es un tratado de teología ni de mariología, y no se presenta como un compendio completo de devoción mariana. Ni siquiera desarrolla de manera sistemática las razones bíblicas y teológicas en favor de la experiencia espiritual de la consagración a María, y que sin duda son de gran peso y valor, como lo comprueba el Tratado de Montfort sobre la verdadera devoción. En él se expone con un lenguaje sumamente sencillo lo que la Madre Celeste quiere hoy de los sacerdotes, sus hijos predilectos. Se trata de páginas escogidas de un diario, cuyo contenido, sin embargo, corresponde a la doctrina revelada y a la enseñanza de la Iglesia. Tiene el sabor de un coloquio entre madre e hijos, en un estilo que al primer impacto puede parecer demasiado dulce, en unos casos, y demasiado áspero en otros. Además, algunos temas se repiten con machacona insistencia, mientras otros son casi ignorados. No estamos frente a una obra escrita sobre una mesa de trabajo, en la cual se desarrolla un esquema previamente trazado. Para que la desilusión no lleve al rechazo del libro, téngase presente también que aquí se presupone todo lo que debe saber un sacerdote, es decir, para su vida interior, para su apostolado, para vivir en comunión con toda la Iglesia y con el mundo. Él debe sacar aguas de las fuentes de la revelación y del magisterio, y beber del manantial de la sana filosofía, de la teología, de la literatura, de la ascética y de la mística.
De hecho, la base teológica del movimiento sacerdotal mariano está constituida por toda la doctrina mariana contenida en la Sagrada Escritura, ilustrada por los padres y expuesta por el magisterio de la Iglesia. El libro no pretende ser un compendio de la misma, porque existen ya en la Iglesia instituciones especializadas para este fin. Nada, por tanto, es más contrario a la verdad que la idea que se forman algunos de encontrar entre los adheridos al movimiento sacerdotal mariano a sacerdotes alérgicos a la sana ciencia teológica o sentimentalistas o crédulos. Al contrario, se puede serenamente afirmar que entre los adheridos al movimiento se hallan sacerdotes que destacan particularmente en el área de la cultura, otros ocupan puestos de gran responsabilidad, otros dedicados a oficios humildes, cada cual con sus méritos y sus defectos, pero todos ellos figuran entre las personas interiormente más equilibradas. Un sacerdote de Irlanda ha observado que en el libro están compendiadas la doctrina de Montfort sobre la consagración a María, el camino de la infancia espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús, y puesta en práctica el mensaje de Fátima. Cada uno tiene la tarea de verificarlo por sí mismo. Yo creo que verdaderamente se da esta síntesis en el libro, porque para vivir la consagración a María es necesario ofrecerse a ella en una esclavitud de amor, la cual se realiza concretamente si vivimos como hijos confiados a su corazón inmaculado, y con la mayor docilidad nos dejamos nutrir, vestir y conducir por ella en todo momento. Quizás ahora puede surgir una pregunta sumamente interesante. ¿Por qué la Virgen ha querido escoger un instrumento tan pequeño y limitado como este? He aquí la respuesta. Tú no has entendido, hijo mío, que yo he escogido la necedad para confundir a la sabiduría y la debilidad para derrotar a la fuerza. 27 de septiembre de 1973. Aquí está todo el secreto, pero es el mismo secreto del Evangelio. Jesús no condenó a los doctos y a los sabios, pero dio gracias al Padre Celestial por haberles escondido los misterios de su reino y habérselos revelado a los pequeños. Ciertamente, todo adherido al movimiento sacerdotal mariano tiene el deber de leer y meditar cuanto está contenido en el pequeño pero precioso instrumento que es este libro, si quiere vivir su acto de consagración al corazón inmaculado de María y contribuir así a realizar su maternal designio de salvación y misericordia. Criterios teológicos para su comprensión. La locución interior. Dejando a cada uno libertad de atenerse a sus propias convicciones al respecto, creo poder afirmar con ponderada seguridad que en este libro se ofrecen las llamadas locuciones interiores. Por desgracia, la teología mística es poco conocida. Algunos fenómenos o son desvalorizados hasta ser a priorísticamente ridiculizados, o son sobrevalorados hasta casi equipararlos a la revelación oficial. Se olvida que la gracia nos hace verdaderos hijos de Dios y que María es verdadera Madre nuestra. No se recuerda de modo suficiente que la oración no es un monólogo, sino un diálogo, en que la parte más considerable debe dejarse a los celestes interlocutores. Se sabe que Dios tiene infinitas posibilidades para comunicarse con sus hijos, eligiendo para cada uno la forma más adecuada, fuera de las oficiales que todos conocen. ¿Y qué es una locución interior? Ante todo debemos precisar que no es un hecho extraño, ni sensacional, sino un fenómeno místico, presente en la vida de la Iglesia y descrito en los manuales de teología espiritual. No es una comunicación sensorial con Jesús, la Virgen o los santos, como sucede con las apariciones auténticas. Aquí no se ve con los ojos, ni se escucha con los oídos, ni se toca nada. Ni siquiera es aquella buena inspiración, aquella luz que el Espíritu Santo ordinariamente hace llegar a la mente y al corazón de quien ora y vive vida de fe. Si se trata de un fenómeno auténtico, la locución interior es el don de aquello que Dios quiere dar a conocer y ayudar a cumplir, revestido de pensamientos y palabras humanas, según el estilo y la manera de escribir de quien recibe el mensaje. La persona se convierte en instrumento de comunicación, manteniendo no obstante intacta su libertad, que se expresa en un acto de adhesión a la acción del Espíritu Santo. Mientras recibe la palabra del Señor, su entendimiento queda como inactivo, o sea, no va a la búsqueda de pensamientos, ni del modo de expresarlos, como sucede, por ejemplo, a quien escribe una carta o prepara un discurso importante. San Juan de la Cruz llama locuciones o palabras sobrenaturales formales
Aquellas palabras distintas que el espíritu recibe no de sí mismo sino de otra persona, unas veces estando recogido y otras no. Subida del Monte Carmelo, capítulo 26, número 2. Tanqueray define las locuciones o palabras sobrenaturales como manifestaciones del pensamiento divino percibidas por los sentidos internos y externos. Compendio de Teología Ascética y Mística, capítulo 3, número 1494. Se puede entonces dar esta definición de las locuciones interiores. Son palabras clarísimas advertidas por la persona que las recibe, como si nacieran del corazón y que unidas entre sí forman un mensaje. El llamamiento del cielo viene casi siempre de improviso. Es el Señor o bien la Virgen, los ángeles o los santos, quien tiene o quienes tienen la iniciativa del momento y del contenido del mensaje. Para discernir las locuciones auténticas de las espurias, que son fruto de deliberado engaño, de morbosa autosugestión o de interferencia directa de Satanás, hay normas bastante precisas. La literatura al respecto no es rica ni actualizada, pero ayuda a los escritos de los grandes místicos: San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio, Santa Catalina de Génova y Santa Catalina de Siena, y los estudios y tratados de teología espiritual de Tanqueray, de Rollo Marín, de Apolline, de Garrigó, Lagrange, etc. Sin embargo, no es tan fácil medir el peso del elemento humano, del cual se reviste la inefable palabra de Dios, para llegar a la comprensión de lo que el mensaje contiene de esencial y universal, de divino en suma. Se oye decir frecuentemente que los mensajes contenidos en este libro son demasiado frecuentes y prolijos. Se los compara con el estilo del Evangelio y de las apariciones aprobadas por la Iglesia, olvidando que se trata de manifestaciones de la palabra de Dios muy diversas, y no sólo por autoridad, sino también por modalidad. Con el respeto que se debe a toda persona y a su libertad, ¿por qué se debería exceptuar solo a Dios, como si debiera pedirnos permiso y acomodarse a nuestros gustos al escoger lugares, tiempos y modos y los instrumentos para comunicarse con sus hijos? Es necesario crecer en el espíritu de sabiduría para gozar con Jesús cuando exclama: «Te doy gracias hoy, Padre, porque has escondido tus secretos a los doctos y sabios, mientras se los revelas a los niños», y para exultar con el alma de la Madre Celestial cuando canta: «Has colmado de bienes a los pobres y a los ricos los despides vacíos». Las locuciones interiores del libro. En el caso específico del libro a los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen, conviene tener presente estos criterios teológicos que pueden ayudarnos para su más profunda comprensión. Lo que viene de Dios trae siempre consigo un profundo sentido de paz, suscitando hacia Él una mayor humildad y confianza. Nos ayuda a desapegarnos del mal y a realizar el bien de una forma sencilla y constante, y es respetuoso de nuestra libertad y la del prójimo. Quien escribe y obra en nombre de Dios edifica por el sentido del equilibrio, de humanidad y de fortaleza de ánimo, no obstante en el contexto de los límites y defectos humanos. Si algún pasaje de este libro causara turbación, lo mejor sería aplazar su lectura para tiempos mejores antes que angustiarse. Dios puede y quiere comunicarse en todo momento de la historia con sus hijos que viven en la tierra. Existe la posibilidad para nosotros los cristianos de conocer si es verdaderamente palabra de Dios la que nos llega, confrontando su contenido con la revelación, fielmente custodiada e infaliblemente presentada por el magisterio de la Iglesia. En nuestro caso, el conjunto del mensaje, así como cada una de sus partes, debe ser leído y vivido en el contexto de la doctrina cristiana. El objetivo de estas locuciones es conducir a los sacerdotes con más facilidad y estabilidad a la santidad de vida, recordando que la maternidad de María, con los derechos y deberes que de ésta se derivan para ella y para mí, me concierne personalmente. La Virgen, que es la más humilde y la más pura de todas las criaturas, no es un fin en sí misma, sino la madre que engendra y educa a los hijos adoptivos, completando la obra realizada en su Hijo Jesús. La meta, por lo tanto, es sólo la glorificación de la Santísima Trinidad, a la que está llamado el sacerdote, que se esfuerza por realizar su vocación. Siendo María Madre de la Iglesia, el contexto histórico de su acción y de nuestra respuesta es la obediencia, la unión sin fracturas con aquellos que ejercen en la Iglesia el ministerio de la autoridad
o sea el Papa, los propios obispos y los legítimos superiores. Puesto que el sacerdote es un hombre dedicado a Dios en beneficio de los hombres, se siente obligado a comunicar a sus fieles la alegría, la riqueza y los compromisos de la consagración a la Virgen, hecha y vivida por él de antemano. Si bien no se tiene en cuenta la edad, las dotes humanas, el prestigio y mucho menos las experiencias personales del pasado, positivas o negativas, para ser acogidos al movimiento sacerdotal mariano, no comprendería nada del mismo quien pretendiera ingresar en él con un espíritu sectario. En la Iglesia hay lo substancial que permanece inmutable, y hay las formas externas de las cuales se revisten la palabra y la vida, que como un vestido cambian con el tiempo. Los incurables nostálgicos del tiempo pasado confunden lo antiguo que vale siempre con lo viejo que puede ser sustituido. Asimismo, los ansiosos buscadores de nuevas experiencias parecen saber algo más que el Eterno Padre y sentirse obligados a pedir iniciativas al Espíritu Santo, como si la salvación de cada alma no marchase sobre los insustituibles carriles de la oración y la penitencia. Puesto que elementos y modos de expresiones de la doctrina y de la vida cristiana son variados y complejos, no se pretende en estos escritos despreciar y mucho menos condenar a ninguno de ellos. Si, por ejemplo, alguna expresión sobre la teología contemporánea parece algo fuerte, entiéndase que no se refiere a la teología en sí, sino al modo poco prudente con que es presentada por algunos sedicentes teólogos, y lo que es peor, el modo en que es recibida por otros. Otro ejemplo, algunos temas como los sociales y pastorales no son expresamente tratados, sea porque no siendo el libro una enciclopedia, no puede dar una respuesta a cada pregunta, sea porque el que de veras se entrega a la Virgen no solo se sienta a discutir los problemas pastorales y sociales concretos, sino que los vive y los resuelve. Bastaría recordar a don Bosco, don Orione y al mismo Papa actual. En el fenómeno de las locuciones interiores referidas en el libro, don Esteban, en actitud perfectamente normal, sin caer en trance ni en éxtasis, escribe de corrido y sin fatiga mental lo que percibe interiormente, sin repasar ni corregir nada de lo escrito, y lo expresa sin prestar atención a la riqueza o pobreza de su estilo y su temperamento, aun cuando se trate de sacar a luz verdades que él antes desconocía o no consideraba como tales. De los escritos de don Esteban Gobi se ha preferido escoger aquellas palabras que puedan iluminar mejor la entrega total a la Virgen en un clima de evangélica infancia espiritual. En cuanto a su validez, se han tenido en cuenta los criterios clásicos y tradicionales: la correspondencia a la verdad revelada, la actitud constante de humildad y de obediencia, algunos signos de confirmación pedidos humildemente a Dios, la serena disponibilidad del sujeto y la paz que precede y sigue a la divina comunicación. Pero como signo positivo se ha creído digno de resaltar el bien inmenso que el movimiento sacerdotal mariano ha hecho ya en las almas de decenas de millares de sacerdotes, algunos de los cuales se encontraban en grave crisis, y el bien logrado en muchísimos fieles. De los maravillosos frutos producidos se deduce que la causa hay que buscarla solo en la luz espiritual del Espíritu Santo, que por intercesión del corazón inmaculado de María desciende a la mente y al corazón de quien toma en sus manos este libro. Puesto que en este periodo de notables transformaciones para la Iglesia y para el mundo se multiplican los casos de personas que se dicen privilegiadas, con dones carismáticos, con visiones, locuciones, don de curaciones, etc., el movimiento sacerdotal mariano toma esta actitud. No se une con ninguna asociación, persona o hecho que presenten aspectos sobrenaturales hasta el punto de identificarse con ellos. Reconoce que no tiene el derecho de aprobar ni de condenar en esos casos, porque esto es misión de la Iglesia. Deja a cada sacerdote libertad de comportarse ante ellos a título personal, según la prudencia le sugiera, pero siempre en perfecta obediencia a la autoridad eclesiástica. En cambio, si se trata de revelaciones que contienen doctrinas en contraste con el magisterio, o de personas cuya conducta se sale claramente de la normalidad humana y del equilibrio cristiano, el movimiento sacerdotal mariano pone en guardia a sus miembros para que permanezcan en la fidelidad total a la Iglesia. Con relación a personas o sucesos que la Iglesia ha querido aprobar, el movimiento sacerdotal mariano respeta al máximo las opciones y gustos de cada uno, aunque no puede prescindir
de lo acontecido en Fátima, hecho de importancia universal, que no es todavía bien comprendido y menos aún testimoniado, a pesar de haber sido aceptado oficialmente por la Iglesia. Baste recordar a los papas Pablo VI y Juan Pablo II, que visitaron como peregrinos la Cova de Iría. Consejos útiles al lector. Como es obvio, los adheridos al movimiento sacerdotal mariano deben aceptar en primer lugar todo el patrimonio de la revelación a la luz del magisterio oficial. En cambio, quedan en libertad de acoger o de no dar importancia o de rechazar escritos y sucesos que suelen llamarse genéricamente revelaciones privadas. Puesto que cuando se conoce poco la doctrina y la historia mística es fácil caer o en el fanatismo despectivo de quienes por prejuicio lo niegan y ridiculizan todo por principio, o en el fanatismo ingenuo de quienes lo aceptan todo sin ningún discernimiento, hay que evitar entonces los dos extremos. La credulidad infantil, que no examina a la persona o el hecho para verificar su credibilidad en el plano humano, antes de hacerlo en el sobrenatural. Los instrumentos de Dios, aun en su pequeñez y pobreza, presentan siempre una nota de dignidad y de pureza, y no les faltan las señales del Espíritu Santo que acompañan a los verdaderos apóstoles. La superficialidad orgullosa, que rechaza o combate directamente lo que podría ser obra de Dios. Se olvida en concreto lo que se respeta en abstracto, la perfecta libertad de Dios y de todo el paraíso para comunicarse con otros, con nosotros que aún peregrinamos en la tierra. Al leer este diario, que para muchos sacerdotes ya se ha convertido en un libro de reflexión cotidiana, conviene tomar cada una de sus expresiones con discernimiento, o sea, en el buen sentido que se deduce de todo el conjunto. Tomemos, por ejemplo, el consejo de la Virgen de renunciar a los periódicos y a la televisión. En algunos casos esto puede ser tomado al pie de la letra. Para muchos sacerdotes querrá más bien decir el no malgastar horas preciosas, siguiendo programas frívolos o tendenciosos, y el no leer o seguir los acontecimientos del mundo en la visión materialista de gran parte de los medios actuales de comunicación social. Otro ejemplo se halla en las frases frecuentes, que a primera vista pueden dejar desconcertado, afirmando que el triunfo del corazón inmaculado de María coincide con la venida del reino glorioso de Cristo. Naturalmente, esas expresiones han de interpretarse a la luz de cuando enseña la Divina Escritura. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 7, y el magisterio auténtico de la Iglesia. A este propósito, léanse las frecuentes referencias que el Papa Juan Pablo II hace en su primera encíclica Redemptor Hominis y otros documentos importantes sobre la Iglesia del Segundo Adviento que espera la segunda venida de Jesús. Otro consejo es aceptar el carácter de este libro como un pequeño instrumento. La Virgen lo quiere así, según el estilo de la providencia que, como enseña San Pablo, elige lo que es débil y pobre, según el mundo, para confundir la ciencia terrenal y el poder diabólico. Ya que el aire viciado que respiramos y la astucia del demonio pueden jugarnos malas partidas, no debemos detenernos ante las apariencias a veces suaves del estilo del libro. Los sacerdotes que se han acostumbrado a la acción educadora de María atestiguan que ella procede con dulzura pero también con firmeza. Por algo el Padre Eterno le había confiado a su Hijo unigénito, para que lo engendrara en la naturaleza humana y lo educara para el Calvario. Si la Virgen nos trata con manera suave es porque nos ama como una madre y es para extendernos luego sin que nos rebelemos sobre el leño de la cruz, transformándonos en copias semejantes a Jesús crucificado, cosa bien distinta del sentimentalismo. También las numerosas referencias a los malos tiempos que vivimos y el doloroso futuro que nos aguarda deben ser siempre interpretadas en su justa perspectiva, que es la indicada por la Sagrada Escritura. ¿Cuántas veces y de cuántas maneras amenazó el Señor con castigos a su pueblo, en realidad con el propósito de traerlo al camino de la conversión y del retorno a Él? Tómense, por ejemplo, la predicación del profeta Jonás, enviado por Dios para anunciar la destrucción de la ciudad de Nínive. Muchos se han quedado perplejos ante el carácter profético que revisten algunos mensajes. Se han preguntado, ¿es acaso cierto lo que está escrito? ¿Sucederá todo lo que se predijo? Y si no llegara a suceder, ¿qué credibilidad pueden merecer todavía las palabras del mensaje? De una atenta lectura del libro puede deducirse la respuesta más apropiada a estas preguntas. Hela aquí. No os detengáis en las predicciones que os hago tratando de haceros comprender los tiempos que vivís.
Como madre os aviso de los peligros que corréis, de las amenazas que os acechan, de todo el mal que puede ocurriros, solo porque este mal todavía puede evitarse. Los peligros pueden conjurarse, el designio de la justicia de Dios siempre puede ser modificado por la fuerza de su amor misericordioso. Además, cuando os predico los castigos, recordad que todo en cualquier momento puede ser cambiado por la fuerza de vuestra oración y de vuestra penitencia reparadora. Así pues, no digáis, cuánto de lo que predijiste no se ha cumplido, sino dar gracias conmigo al Padre Celestial, porque por vuestra respuesta de oración y de consagración, por vuestro sufrimiento, por el inmenso sufrimiento de tantos hijos míos, Él aplaza todavía el tiempo de la divina justicia para que pueda florecer el de la gran misericordia. 21 de enero de 1984. Es necesario tener una sólida madurez evangélica que impida ya sea el desprecio o la infravaloración a priorística de un libro como este, ya sea su sobrevaloración. En otras palabras, ella dará la medida justa de respeto hacia una experiencia que se supone transmite un mensaje, y a la libertad interior con que debe ser recibido el mensaje. La convicción de que ninguna palabra y ningún mensaje son la palabra, y la conciencia de que en fenómenos como las locuciones puede mezclarse una parte considerable de elemento humano y subjetivo, no debe por principio hacerlos radicalmente sospechosos. Es necesario mirar y evaluar y, como decía San Pablo, quedarse con lo bueno que encontramos y podemos sacar de ello. Debemos, pues, en principio acercarnos con el debido respeto a libros como este. Pero el respeto de suyo va unido a un sentido de libertad, que nace de la capacidad para poner en su justo lugar los mensajes que tales libros tratan de transmitir. Se ha dicho y repetido, las palabras de la Virgen que aquí se dan a conocer no son ni un nuevo evangelio ni una nueva fe. Conducen y ayudan a reencontrar, según su típica resonancia y perspectiva, el Evangelio y la fe. Así pues, también un libro como este podrá ser acogido según su medida de verdad y conducirnos así a la verdad que es Cristo, y será el modo más ajustado de vivir como auténticos niños evangélicos, nuestra relación con la Madre del Señor y Madre nuestra. Esta invitación a una fe ingenua y sin prejuicios en nuestras relaciones con la Madre de Cristo y de la Iglesia, traza una especie de línea de fuerza para orientar, según la misma, un estilo de vida y de personalidad cristiana. Esta línea deberá encontrar su propio lugar en la enseñanza mariológica de la Iglesia, como ha sido expresada, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium capítulo 8. Ninguna locución, ni siquiera las que están recogidas en este libro, podrá sustituir o equipararse a la enseñanza pública y oficial de la fe impartida por la Iglesia, de la cual aparecerá la fisonomía completa de María y de su misión. Dentro de la Iglesia es necesario llevar y aplicar un estilo de infancia en las relaciones con ella, y de allí trascender a la vida y a la misión apostólica. María está en la Iglesia y conduce a Cristo dentro de la Iglesia, a aquella Iglesia que recientemente se ha expresado en el Concilio Vaticano II, que se ha fijado unas metas pastorales que todo sacerdote debe hacer suyas. Con el signo de la total docilidad a la fe, María nos conduce a vivir el misterio de la Iglesia, para que así aceptemos y llevemos a los fieles a aceptar también su dimensión ministerial apostólica. Incluso un sacerdote, en particular el diocesano, no podrá encontrar en este libro todos los contenidos de su ser como sacerdote y de su misión. Podrá encontrar eventualmente en él una perspectiva, un punto de vista, un centro unificador y una fuerza animadora de su sacerdocio, y en primer lugar de su personalidad cristiana. Y esto no será ni en detrimento del cuidado pastoral de su Iglesia, ni en detrimento de la justa atención a la sana teología. Finalmente, un último consejo para quien se acerca a la lectura de este libro. Préstese más atención a su contenido que a la forma, y tómese en la mano no con prevención, sino con humildad y sencillez de corazón. Léase sin presunción y sin avidez. Vuélvase a meditar con calma y con amor. Pásese después a verificarlo en la vida de cada día, haciendo personal experiencia de todo lo que la Virgen pide y promete. Las decenas de millares de sacerdotes que en estos años lo han hecho así, no se han arrepentido de ello. Antes bien, ruegan a la Virgen para que otros sigan el mismo camino.
Don Esteban Gobi, Milán, 8 de diciembre de 2007, Solemnidad de la Inmaculada. 90 aniversario de las apariciones de Fátima.